Y muchas gracias por avisarnos, porque si no perdimos todo. De nada. Ya, ahí estamos grabando. Entonces comenzamos nuestra sección seminario de mecánica de los fluidos. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar un poquitito en esto que es mover líquidos. ¿Ya? Recién vimos un montón de ecuaciones que ahora vamos a tratar de utilizarlas y yo al ladito voy a ir colocando las ecuaciones porque como recién vimos en cátedra y la estamos usando en seminario, la vamos a hacer entonces un poquito guiada. ¿Ya? Y ahí le pido ayuda a Ignacio y a Sofía. ¿Sí? Ya, ahí tenemos. Nuestro primer problemita. Tenemos un submarino por allá abajo a 250 metros de profundidad. Obtenga la presión total o absoluta que soportan las paredes del submarino y la fuerza total que actúa sobre la escotilla sabiendo que es circular y que posee un diámetro de 90 centímetros. 3 minutos para que lo planteen y lo resuelvan. Cualquier pregunta estoy escuchando. Yo, mientras tanto, voy a empezar a hacer un monito del problema. Porque acuérdense que a mí me gusta hacer monitos y esquemas, porque si no después uno se pierde. Entonces, tenemos una superficie, vamos a hacer color de agua, tenemos una superficie por acá, yo coloco un triangulito y una rayita abajo, que es la superficie, tenemos el fondo marino por acá abajo, y nos dicen que hay un submarino, dibujo de submarino, feo submarino, submarino, y tiene una ventana, nos dijeron, una escotilla por ahí. Y como nosotros somos astutitos, nos dicen está sumergido, vamos a tratar de hacer una raya derecha acá, y me voy a aprovechar de la escotilla al tiro, está sumergido 250 metros. ¡Qué bonito el submarino! Entonces calculamos que en ese punto, al centro de la escotilla, es la presión promedio en el submarino, arriba, abajo, para acá, porque varía, supongo que mide un par de metros de altura el submarino. ¿Sí? Pero hacemos la observación, calculamos la presión a 250 metros sobre la estructura del submarino. ¿Ya? Eso. Y después leyendo acá, la escotilla tiene 90 centímetros de diámetro. Entonces anotamos que la escotilla tiene una ventana circular que está allá adentro, porque ahí se paran y ahí se meten por el hoyito hacia abajo, ¿verdad? Que esto tiene un diámetro, un phi, esos diámetros, un phi de 0,9 metros. Eso sería el monito de este problema para la pregunta A y pregunta B. Veamos,
presión absoluta es igual a la presión, ¿verdad?, bajo el agua más la presión de la atmósfera, dijimos en clase. ¿Está bien? Más la presión de la atmósfera, dijimos en clase. Entonces, la presión de la atmósfera es una constante que se mide a nivel de la superficie del mar. Aquí tenemos la presión atmosférica, más la presión hidráulica, que es la columna de agua del mar. Bien, bien. Entonces tenemos que calculamos la presión hidráulica. Según la fórmula, era el peso específico del agua de mar multiplicado por la profundidad. Eso era la presión, ¿verdad? Y el peso específico del agua de mar, supongo que el submarino no está en agua dulce a esa profundidad, que es agua de mar, por lo tanto, en la tabla hay que buscar cuánto vale el peso específico del agua de mar. Entiendo que depende de la salinidad. 1000 es del agua pura y la agua de mar en el sur tiene más agua dulce, en el norte no hay aportes de agua dulce, por lo tanto tiene más sal en el norte que en el sur, pero es como 1028, 1030 kilogramos fuerza, porque es peso específico, ¿verdad? Kilogramos fuerza partido por metro cúbico. ¿Está bien? Kilogramos fuerza partido por metro cúbico. Y eso nos da IH, 250 metros. Reemplazando pH igual 1030 kilogramos fuerza por metro cúbico, porque es peso específico, lo vimos en clase, por H, 250 metros. Luego esto tiene un resultado, un número, y el P atmosférico, que era 1011,3 kilos pascal, y la presión absoluta es igual a la suma, ¿verdad? Sumamos esto, tiramos una raya, sumamos y eso nos da pH, el valor del pH más 1001,3 kilos pascal. ¿Ya? Usted hace la multiplicación y la suma, pero ahí está planteado. Como conocemos la presión absoluta, lo que pesa la atmósfera que está acá arriba, más la del agua, calculamos, ¿verdad?, la fuerza total sobre la escotilla. No olvidemos que presión en un punto X es igual
a la fuerza en el punto X partido por el área. La fuerza entonces en la escotilla igual presión en la escotilla, que es la presión absoluta, ¿verdad? Esta que está acá, esta, más la presión hidráulica, que es el agua. Esta suma da una presión absoluta en la escotilla. Por entonces el área de la escotilla, que es phi cuadrado cuarto. ¿Está bien? Veamos, no me acuerdo de memoria, calculémoslo, el área. El área de un círculo es pi r cuadrado, pero el diámetro, como estamos hablando por el diámetro, ¿verdad? Phi es 2 veces r. Entonces, phi es 2 veces r. R entonces es phi medio. Y r cuadrado va a ser phi cuadrado 2 al cuadrado. Entonces reemplazamos el r, área igual phi, el r cuadrado es phi cuadrado cuarto. Ahí está. Ahí demostramos que es así. Bueno, esa es la fuerza que tiene que soportar la escotilla. Ustedes tienen este valor y esto lo calculan. Calculadora, monona, sale el valor. Allí está planteado, ustedes aprietan los botones de la calculadora y sacan los datos. De todas maneras, ahí están los resultados. Profe, Ese resultado está malo. eso ¿Ya? le iba a preguntar porque la presión Este atmosférica está en Bueno, tenemos pascales. el pascal, sí. Esto está en pascal. Pero no nos olvidemos que el pascal, ¿qué es lo que era? Un newton partido por metro cuadrado. Así que los cambalaches, ¿verdad? Y esto yo les dije kilopascal y ahí, y acá hicieron la transformación a tilde. No, pero esto está malo. Porque este es el área del círculo. Fuerza por área. El área del círculo es pi r cuadrado. Y acá me dieron el diámetro. Si coloco r, tengo que colocar 45 centímetros. Entonces acá, como pusieron el radio, debería haber sido esto 0,45 al cuadrado. Ahí corrigen ustedes. ¿Mm? Había un mote ahí en el resultado. Veamos otro. Hacemos esto, no deja leer, parece. Otro. Se tiene un cierto objeto esférico. Vamos haciendo un monito. Se tiene un cierto objeto esférico.
tenemos el objeto esférico. Suponemos que es una esfera. ¿Ah? Un objeto esférico. De radio 0,75 centímetros. Aquí sí que nos dieron el radio. De radio 0,75 centímetros. Tenemos el radio. ¿Qué más dice? De densidad constante e igual a ρ. Es decir, este objeto esférico que tiene densidad constante, supongamos que es un fierro, una piedra o algo, no es agua, ¿verdad? Tiene una densidad ρ, rojo, ¿verdad? El objeto rojo. Pero ese está flotando en el agua, por lo tanto, tiene un peso específico menor que el del agua. El peso específico de esta cosa roja es menor que el peso específico del agua porque flota. El peso específico del agua porque flota. ¿Está bien? De modo que el 80% de este se encuentra sumergido. Entonces el agua está por acá. Está por ahí. Acá abajo del agua tenemos el 80%. Arriba el 20% se supone. Determine el volumen del objeto. Vayan calculando el volumen. Acá tenemos que colocar en el cuaderno de apunte el volumen de figuras geométricas conocidas. Porque le pueden colocar un triángulo, una pirámide, cualquier cosa hundida ahí. Y hay que aprender a calcular volumen. Acuérdense que el empuje, el agua de mar que está acá abajo, el empuje, que lo anotamos como flecha verde en clase, ese empuja hacia arriba. ¿Y qué lo que era el empuje? El peso del agua que desplazó el cuerpo. Toda esta agua hay que calcularla para evaluar el empuje. ¿Verdad? Toda esta agua que queda en el 80% sumergido. Veamos, volumen del objeto. El objeto es el rojo. ¿Verdad? ¿Cuánto vale el volumen de una esfera? Dice, esférico. Volumen de la esfera. Volumen esfera. ¿Cuánto vale? 4 tercios pi r cubo. Eso es. 4 tercios pi r cubo. Reemplazando el 4 dividido por el 3 por 3,14 por r al cubo. ¿Nos dieron el r? Ahí está. Por 0,75 metros. Y esto hay que elevarlo al cubo. Listo. Allí está el volumen de esa esfera. Va a salir un número. Ustedes lo calculan. Aprieten la calculadora y sale un número. Yo voy a colocar, para no estarle haciendo todo el problema a ustedes, voy a colocar aquí que esto tiene un valor gato
del volumen. Gato del volumen. Ustedes calculan cuánto es el gato. Que si el gato significa número. ¿Ya? Segunda pregunta. Volumen del agua desalojada. Volumen del agua desalojada. Si está un día el 80%, volumen entonces desplazado, estamos hablando del volumen de agua, ¿ya? Volumen desplazado, que es del agua, por eso lo pongo azul, es el 0,8 del gato. Ese es el 80% del volumen de la esfera total. 0,8 por el gato del volumen. Allí tenemos el volumen desalojado. Hay que calcular ese número. Yo podría colocar un número ahí cualquiera, pero no tengo calculadora y ustedes deben tener el número ya. Este con este se va, es 4 veces este, pero este es varias veces, multiplicarlo 3 veces. Bueno, allí sacan el volumen desplazado. La expresión del peso del objeto. Expresión, por lo tanto, esto es una ecuación. Veamos, peso del objeto rojo, peso. ¿Cuánto era el peso? La masa por la gravedad. No tenemos la masa, pero nosotros sabemos que masa, ¿verdad? Partido por el volumen es igual a la densidad. Por lo tanto, la masa, si despejamos, es la densidad por el volumen. Masa, densidad por el volumen y por la gravedad. Entonces, la expresión del peso del objeto, esto es un número, a ver, lo voy a enredar en un, esto es un número nuevo, 10 veces el volumen del objeto, este, gato B, ¿verdad? Este es el volumen del objeto, este es el volumen del gato B. La gravedad 10, esto es un número, ¿verdad? Entonces el peso es una ecuación que está dada por la densidad, al revés, vamos a colocar ecuación escrita como ecuación, las constantes primero y después las incógnitas. Entonces las constantes primero, el volumen que ya habíamos calculado, que era el valor gato volumen por G, esto es una constante, estos son números, por ρ. Entonces el peso salió como una función de la densidad. Es decir, que esta ecuación vale para todo cuerpo sumergido un 80%, ¿verdad? De cualquier densidad. Puede ser hielo, puede ser de plumavit, de madera, etc. Ahí está la ecuación. Profe, Valor del empuje, perdón, escucho.
Al final o sea, se saca por conclusión que el peso es densidad por volumen por aceleración de gravedad, ¿verdad? Correcto, correcto. Con este volumen que Ese está acá que volumen, no le sacamos el valor. sí, el volumen es el volumen total del objeto, ¿verdad? Claro, No del porque que no estamos hablando surgió. del volumen desplazado, estamos hablando del volumen Ya. gato. Ok. Entonces a ¿Ya? eso se refiere, que como que podamos meter el valor que sacamos antes en la ecuación que determina el peso del objeto. Claro. Pero Ah, ahora ya. vamos a trabajar en el empuje. Como las preguntas están orientaditas para seguir un camino, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el empuje. ¿Ya? ¿Qué dijimos que era el empuje? Era el volumen desplazado de agua, ¿verdad? El empuje era el volumen, ¿verdad? El volumen desplazado de agua, el empuje es una fuerza, es masa, ¿verdad? Masa de agua desplazada por la gravedad. Seguimos, empuje es volumen desplazado, masa desplazada es ρ por volumen desplazado, masa desplazada, ρ por el volumen desplazado y por la gravedad. Pero el volumen desplazado, aquí está, ¿verdad? Empuje reemplazamos, es ρ, volumen desplazado es el 0,8 del volumen total, que ese le llamamos volumen gato, ¿verdad? Y por G. G lo tenemos, este lo tenemos, este lo tenemos y queda en función de ρ. Valor ahora de la densidad del objeto. Nos piden calcular ahora la densidad del objeto. Tenemos que reemplazar acá, en cualquiera donde está la densidad roja, ¿verdad? Porque acá si reemplazamos este volumen es la masa por la densidad roja y despejamos. De cualquiera podemos sacar volumen desplazado, masa desplazada, podemos sacar, ¿verdad? El dato. Entonces, al final esto era pura utilización de ecuaciones de, de fuerza. Solución, allí están. Allí nos había quedado la función con el rho rojo, ¿se acuerdan? Esta, que a lo mejor no me entendieron cuando les dije que había que reemplazar solamente. Aquí estaba el rho rojo, que quedó en función del rho, la presión, y después tenemos que el empuje, ¿verdad? Es la presión, el peso, es igual al empuje, porque flota, ¿verdad? Peso igual al empuje. Aquí estaba el peso, mg con el rho para las dimensiones del 80 y es igual al empuje que estaba calculado. Y de ahí despejamos el ρ y sale
0,8 kilogramos, es decir, 800 kilogramos por metro cúbico, o 0,8 toneladas que están flotando. Entretenido, Profe, ¿sí? en la D el empuje no era la densidad por volumen desplazado por la aceleración de gravedad. A ver, acá tú tienes la presión, pero esto acá yo trabajé con la letra W, no es presión esta, este es el peso. Para que no se confunda, ahí te lo corrijo. No, yo hablo de la D, D de dedo, D, ¿ya? que me dio 13.95 y ahí sale 13.000. No sé si estoy yo mal o... Ah, no sé, yo no lo he metido a la calculadora. Supongo que está bueno. O sea, porque el volumen desplazado es 1.4 y G es 9.8, pues ¿cómo va a dar 13.000? Pero el RO vale... Y el RO, Ah, pero que en ese ejercicio todavía no se calculaba la densidad. no, pues ahí el RO está... El RO ahí está 800. Y el otro era Ya. el... Porque acá tenemos dos RO. Lamentablemente acá no pusieron la diferencia de los RO. Haber puesto el RO de la esfera y el RO del fluido. Porque el empuje, este es el RO del fluido. En el empuje. Y este es el peso, ¿verdad?, de la esfera. Y el peso de la esfera, este es el ρ de la esfera. Ese detallito no tuvieron en cuenta en el problema. ¿Mm? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque uno queda en función del ρ que estamos calculando, que es el ρ de la esfera, que no la conocemos. ¿Ya? Y el ρ del fluido lo están suponiendo que es de agua, flotando en agua. Entonces el ρ del agua, o el peso específico del agua, es 1000 kilogramos masa partido por metro cúbico, y el peso específico es 1000 kilogramos fuerza partido por metro cúbico. Son 2 kilogramos que son distintos, ¿ya? Y esto es el que está aquí. Este es el ρ de la esfera, mientras que este es el ρ del agua. Este vale 1000. Por el volumen desplazado y por G. Ustedes lo hacen con paciencia y reemplazan los numeritos y los verifican, ¿sí? Otro. La sangre al circular por las arterias presenta las siguientes características. Densidad de la sangre, es decir, pesa 60 kilos más que un metro cúbico de agua. Es más pesada la sangre que el agua de mar. El agua de mar pesa 1030, 1028, por ahí. La presión, 100 milímetros de mercurio que equivalen a 13.332 pascal. La velocidad, 0,11 metros segundo. Se sabe que para cierto paciente, y tiene arteriosclerosis, tiene las venas tapadas con grasita y se reduce su sección en un 50%. Obtenga el porcentaje de variación de la presión arterial debido a la acumulación
de grasa en las paredes de las arterias. Bonito. Traten de plantearlo, yo voy a empezar a hacer un monito para ayudar. Vamos a hacer un monito para ayudar. Tenemos una arteria, área de la arteria. Tubo, la arteria es un tubo, ¿verdad? Un tubito. Tenemos la densidad de la sangre, color de sangre, densidad de la sangre. ¿Qué más tenemos? La presión. Es decir, tenemos la presión que hace correr la sangre. La presión. Entonces la presión de la sangre, ¿verdad?, tiene que ver con la fuerza que se hace sobre el área de la arteria. Ahí. Entonces, presión de la sangre es la fuerza partido por el área. ¿Está bien? Ahí vamos. Pero nos dieron la presión. Y la presión que tiene es de 1332 pascal. Esa es la presión. Y esa presión se sube, ¿por qué? Porque aquí se instaló la grasita. Aquí se instaló la grasita. Y se achicó el tubo, ¿verdad? Esto es la grasita. Por lo tanto, quedó un tubo más chico. Es una reducción. ¿Ya? Una reducción. Por lo tanto, la arteria por donde pasa el líquido es esta. Por ahí pasa la sangre. Entonces tenemos sangre, ¿ya?, que pasa por acá. Entonces, si yo tapo acá, la presión sube a infinito, porque el área se achica, se hace cero. Se acerca a cero, la presión se hace infinita, se rompe la vena, infarto. Pero como está más chico, acá tenemos el área más chica a la salida, por lo tanto la presión sube. Y eso es lo que pasa con la arteria tapada, la presión se transforma en hipertenso. Bien, por lo tanto nosotros podemos tomar el siguiente camino acordándonos de Bernoulli. ¿Se acuerdan que en Bernoulli calculábamos un punto 1 y llevamos la sangre a un punto 2? Y teníamos que la energía de entrada tiene que ser igual a la energía de salida. Y la energía en Bernoulli era esto, se mueve. Tenemos energía cinética, un medio mv cuadrado, 1 en 1. Y la energía en 2 tenemos un medio mv
V2 cuadrado. ¿Bien? ¿Y qué más tenemos? La energía potencial. M, G por H en 2. Y acá tenemos M, G por H en 1. Y acá tenemos la presión, le vamos a colocar P1, ¿verdad? P1, la que mueve, la que empuja la sangre, por B en 1. Y acá tenemos presión, ¿verdad? 2 por B2, por volumen 2. Se achicaron los volúmenes, ¿verdad? Entonces planteamos, ¿cómo nos queda esto? Decía lo siguiente, la ecuación de Bernoulli. Entrada, un medio, mv1 al cuadrado, esta es velocidad, más mg por h, más p por b, igual a un medio m b2 al cuadrado, más m g por h, más p por b, P2 v en 2, dividido por b. Recuérdense que hicimos esa gracia y nos quedó un medio, m partido por b es 2 por la velocidad 1 al cuadrado, más este partido por b me quedó ρ, pero no voy a gastar tiempo, porque como la arteria la tenemos en un mismo horizonte, vamos a suponer que está el paciente acostado, h en 1 igual h en 2. Así que lo eliminamos para no escribir tanto. Más P1, ¿verdad? Porque eliminamos el B y este es P1 igual a un medio de la Profe, la densidad. altura no debería ser mayor como en la segunda parte. No, son iguales. En una línea de presión los vimos en Bernoulli son iguales. Ahora van a salir números distintos, pero la energía se conserva. Toda la energía que está acá, de entrada, dice tiene que ser igual a la energía de salida. Por eso que se sube la presión acá, para poder igualar lo que sale. Por lo tanto, todo esto queda, ¿verdad?, a una presión salvaje, en la medida que se va tapando la vena. Rho por V2 al cuadrado más P en 2. Porque esos otros se fueron. Y luego tenemos el valor de 1. Tenemos la presión en 1, podemos calcular la presión 2. ¿Ya? Y como es el 50%, podemos cambiar las áreas. Y aquí hay una ecuación de continuidad. Porque cambia la área, ¿verdad? Esta área es A y la otra es el 50% menos. ¿Ya?
Entonces, vamos a igualar la ecuación de continuidad, se llama. Ahí está la venita, tenemos el área 1, área 2, ¿verdad? Y tenemos la relación de área. Eso quedamos de explicar cómo era el asunto con el área. ¿Ya? Entonces tenemos, allí está el dibujito bien hechito. Aquí tenemos el H, acá tenemos también el H, pero se van, porque están al mismo nivel, dijimos. Y ahí tenemos que A2 es el 50% de A1. Por lo tanto, A2 es A1 medio, la mitad. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos la masa que entra, tiene que ser igual a la masa que sale. Si no es igual la masa que entra a la masa que sale, entra más, supongamos, que la que sale, porque esta se está tapando, esto se va a inflar. ¿Verdad? Porque está entrando más masa de la que sale. Si sigue así, entrando más masa que se sale, esta se va a romper. Y aquí va a haber un derrame de sangre, ¿verdad? Y puede tener un infarto cerebral cuando se rompe una venita acá. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Anotemos esto. Eso se llama ecuación de continuidad. Masa que entra, masa, dijimos, densidad es igual a la masa partido por el volumen. ¿Está bien? Masa entonces es igual a la densidad por el volumen. Despejamos de ahí. Pero como la masa que entra es igual a la masa que sale es igual, y aquí tomamos conciencia, ¿verdad? Masa que sale es Rho, es la misma sangre por el volumen que sale. ¿Está bien? Entonces, en 1 aumenta la velocidad acá, porque el volumen que sale va a ser el área por un largo de tubo, y acá va a ser un área por un largo de tubo, ¿verdad? Porque la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Si continuamos, ahí está. Masa que entra, masa que sale. Voy a borrar porque me quedaron los manchones de delante. Ahí está, en bonito, ¿verdad? La masa que entra, para que sea igual a la masa que sale, se dan cuenta cómo cambió el área, el volumen, este volumen es igual a este volumen, pero tienen distinto largo para un mismo tiempo, ¿verdad? Porque aquí esta cantidad es un gasito chiquitito, como tiene mayor área, cuando pase por el tubo va a pasar más fuerte, por eso acá tiene una velocidad mayor que aquí. Aquí viene lento y aquí se apura. Y para mantener la presión que empuja la sangre, el corazón palpita más, bombea más. Y acá lo que se trata de impedir es que este tubo
donde aumenta la presión, esto es como una jeringa, aquí aumenta la presión y este se tiende a reventar. Entonces tenemos área 1, área 2, masa 1, masa 2. Y dijimos que la masa que entra es igual a la masa que sale. Allí está, masa que entra igual a masa que sale. Entonces ahí tenemos el área por la distancia, que es el volumen 1. Volumen 1. El área 1 por la velocidad que lleva por el tiempo. ¿Qué es lo que es velocidad por tiempo? ¿Se acuerdan? Velocidad por tiempo, porque teníamos la ecuación que llegamos, que era volumen 1 igual a volumen 2. En un lado teníamos volumen 1 y en el otro lado teníamos volumen 2. Pero el volumen de esto, ¿verdad? Es el área 1. El área 1 por este largo. Esto es el volumen. Por este largo 1. ¿Y cuánto vale el largo 1 cuando conozco la velocidad y está pasando en el mismo tiempo? Porque esto que está acá sucede en el mismo tiempo que allá. Porque si no, significa que no ha pasado. Entonces, en el mismo tiempo. Y nosotros sabemos que velocidad es espacio partido por tiempo. Por lo tanto, el espacio es velocidad por tiempo, pero como los tiempos son iguales a cada lado, ¿verdad? Tenemos la velocidad por el tiempo, velocidad 1, velocidad por tiempo, velocidad 1, es el espacio 1, ese que está acá, L1, ahí está área por velocidad por tiempo, esto es L1, y este es L2, este que está acá. De allá es L1 y este es L2, que sirve para calcular la velocidad. Y de acá se va esto, el tiempo, ¿verdad? Se va el ρ porque es la misma sangre y nos queda que A1 por B1 es igual a A2 por V2. No es volumen, esto es velocidad. Esto, cuestión de continuidad, hemos dicho. Y aquí reemplazamos ahora los valores del área, ¿verdad? Como conocemos B1, que lo dieron por allá 0, no sé cuánto, calculamos el V en la arteria 2. Y eso, este pasa para acá, va a ser la velocidad 1 por el área 1 partido por el área 2. Y el área 2 era, ¿verdad? 0,5 del área 1, porque se achicó. El área 2, 0,5 del área 1. O el área 1 dos veces el área 2. Podemos colocar 2 acá o 0,5 aquí abajo. Y calculamos la otra velocidad. Y teniendo la velocidad, nos vamos a la ecuación de Bernoulli para calcular, ¿verdad?, la presión. Esto es un cálculo área por largo, ρ, porque tiene que mantenerse que la masa que entra igual a la masa que sale. Y luego hay que meterle los numeritos nomás. Allí se cumplirá que lo que acabo de decir, simplificamos, reemplazamos, y la velocidad 2, fíjense que es 2 veces la velocidad 1. La velocidad 2 es 2 veces la velocidad 1. Por la ecuación de continuidad de la masa. Y ahí volvemos a la ecuación de Bernoulli, que los H son los mismos, dijimos,
volvemos a la ecuación de Bernoulli que habíamos escrito. Ya tenemos la velocidad 2 con relación a 1, que esto salió de la igualdad masa que entra igual masa que sale. De ahí sale eso, de la ecuación de continuidad, y de la ecuación de Bernoulli que quedamos acá. H no la escribí porque se van. H1 igual H2. B1 lo reemplazamos por B2. Ahí está, 2B1. Acá en vez de colocamos, ¿verdad? Aquí en vez de V2 colocamos ρ por 2V1 al cuadrado. Y acá tenemos P1 y P2. ¿Verdad? Nos dieron la presión de 1, calculamos la presión en 2. Tenemos la energía que entra, la misma altura, presión 1 que la dieron, la velocidad con que está corriendo la arteria obstruida y la presión en la arteria obstruida. Y vamos a llegar hasta por aquí nomás, por los 10 minutos que deberíamos haber descansado, pero como lo vimos al comienzo por ahí y nos demoramos un poquitito. Vamos a borrar, avanzamos un casillero, ahí está H1 igual a H2 igual a H. Eliminamos el H y ahí nos quedó la ecuación para calcular B1, lo tenemos P1, y calculamos la presión que teníamos pendiente. Es cosa ahora de reemplazar y nos sale el delta P, que la presión se empieza a caer, es decir, se empieza, entre comillas, a morir. ¿Ya? Bueno, ahí hicimos un calculito aplicado de esta materia. Ustedes reemplazan los datitos. Allí están, ustedes lo verifican. Allí vimos una aplicación de la ecuación de Bernoulli y de la ecuación de continuidad aplicado al torrente sanguíneo. ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? entonces cuando en la ecuación de continuidad, cuando igualan las masas, después se iguala la densidad con el área y con la velocidad en el tiempo. ¿Eso es la ecuación en sí o solo la Correcto. igualación de las masas? Correcto, Ya. correctísimo. ¿Ya? Ya, gracias. Y la ecuación de Bernoulli es la de energía. Pero en la ecuación de energía están las presiones, están las alturas y están las velocidades. Entonces, para poder resolver se necesitan dos ecuaciones, porque hay tres incógnitas, ¿verdad? Necesitamos a lo menos dos ecuaciones para resolver un sistema. Ya, juventud, les dejo. Muchas gracias por asistir. Pórtense bien, cuídense. No se vayan a resfriar. Chao, Porque profe, uno cuídese. queda más débil para No, profe, que el virus gracias. nos ataque. ¿Ya? Ahí vamos a Que estudiar tengamos algo linda para reventar semana. el virus. Ya, juventud, que Chao, les profe, vaya gracias. bonito. Cuiden, Igual, profe, Chao, muchas profe, gracias. gracias. que les vaya bien.